Siempre es un placer entrevistar a la doctora Beatriz Literat, que es médica, ginecóloga y sexóloga del Departamento de Sexualidad y Disfunciones Sexuales de Aritus Instituto Médico. Qué mejor que estar frente a una persona apasionada por este tema, pero que además es médica, ginecóloga, la tiene clara, en una palabra. ¿Con quién íbamos a hablar de esto si no con Beatriz? Obvio. Un tema que es difícil de hablar siempre, pero que supongo, esto es una suposición mía, cuando además el cáncer irrumpe en una familia, protagoniza mucho. Muchísimo. ¿No? Muchísimo. Y es probable que una persona se sienta completamente tomada, aunque tenga que hacer el esfuerzo que seguramente hará con el tema de lo que enseña Maruso, ¿no? Que uno en realidad es mucho más que todo eso. Uno no es igual al cáncer. Sin embargo, hay que atravesar momentos muy duros. Así es. Podríamos pensar que la sexualidad pasa a un plano muy relegado, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Cómo se hace, Beatriz? ¿Cómo se puede, cuando una persona está en tratamiento, por ejemplo, mientras el tratamiento dura o cuando se está reencontrando con una cierta normalidad, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué le produce a la persona estar pasando por esto? A la persona y a su compañero o compañera y a todo el resto de la familia, porque yo creo que el cáncer es algo así como un tsunami, como un terremoto, valga la actualidad de la palabra, ¿no? Porque es como que uno nunca espera que a uno le suceda y uno tiene el mito de que la palabra cáncer es igual a la palabra muerte, o que tarde o temprano, a pesar de que médicamente sabemos de que los avances son impresionantes, hay montones de pacientes ya no solamente con una larga sobrevida y buena calidad de vida, sino también con remisiones, debido sobre todo al diagnóstico temprano. Pero bueno, desgraciadamente todavía muchos tratamientos oncológicos son muy, muy penosos para los pacientes. A veces los tratamientos son tremendos y el paciente siente que a veces quiere claudicar y entregarse porque no quiere atravesar un tratamiento. Pero Beatriz, cuando uno dice, ay, yo fuera del cáncer, ay, con fulano tengo muy buena química, ¿no? Sí. Qué linda palabra para usar. Sí. Entra mucha química en el cuerpo humano cuando... Entra mucha química, entra la radioterapia. Y bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el protagonismo de un órgano muy importante que es el hígado. El hígado es una usina que tiene muchísimas funciones, pero en un paciente que está recibiendo quimioterapia o rayos, el hígado es como un modulador de todas las funciones, porque no nos olvidemos que el tratamiento quimioterapéutico no ataca solamente las células oncológicas, ataca a las células sanas también. El efecto deletérea que se produce sobre las células sanas es parcial y recuperable. Es recuperable porque el cuerpo sigue funcionando y se recupera la función. Pero en ese interín, el hígado tiene que metabolizar todas las drogas de la quimioterapia y seguir siendo eficiente en el metabolismo del sistema. Y a veces no sucede eso y claudica. Entonces aparecen efectos secundarios provocados por las drogas y efectos secundarios provocados por la falla hepática. Y son muy severos, como por ejemplo a nivel de piel, una persona que tiene llagas en la boca o quemaduras, o sensaciones de parestesia o adormecimiento hormigueo en el cuerpo. O, por ejemplo, personas que han tenido que pasar por una cirugía, que la gente comúnmente, si hablamos de cirugías ginecológicas, que le llaman vaciamiento, nosotros le llamamos histerectomía ampliada, o si es en el varón, algún otro tipo de cirugía, donde los órganos sexuales están de por medio. Imagínate, Silvina, que la sexualidad tiene una connotación saludable, vital, divertida, erótica, y es casi incompatible un estado de erotismo o de sensualidad con un estado de enfermedad, de agotamiento físico, de agotamiento psíquico, como tiene un paciente o una paciente que están atravesando un tratamiento así. Sin embargo, se los puede ayudar. Se los puede ayudar mucho. ¿Ellos acuden a la consulta? Sí. Sí, nosotros tenemos consultas, sobre todo cuando pasó el primer momento del terremoto, ¿no es cierto? Porque los tratamientos, prioritario es otra cosa. Claro, tienen como intervalos. Está demostrado científicamente, como dijo hoy Sergio acerca de la relación entre el movimiento y la fertilidad,
También está demostrado que todo lo que sea actividades vitales en el paciente oncológico contribuyen a levantar el sistema inmunológico y a mejorar la recuperación en todos los aspectos. Así como también hoy día se utilizan tratamientos complementarios en base a oligoelementos y sustancias naturales que puedan neutralizar en parte los efectos. Además, sí. pienso, ¿no? Si una pareja recupera su sexualidad y su erotismo, aún, supongo yo, después de una mastectomía, o hoy en día, por suerte, muchas veces es más conservadora la cirugía, ¿no? Pero igual es una zona que está con cicatrices. El primero que empieza a actuar sobre la sexualidad es el cirujano. Es más que el oncólogo, que se ocupa más de la parte de quimioterapia, lo recibe en paralelo o después, o si solamente es el tratamiento. Pero el cirujano ya tiene un enfoque de la sexualidad. Por ejemplo, lo que vos decís, o sea, las mastectomías radicales que veíamos o que hacíamos hace unos años, eso ya no se hace. Y es muy común la cirugía conservadora y además, si hay que hacer algo más, trabajar en conjunto con el plástico, hacer la cirugía reconstructiva en el momento, porque en una época se decía hacer la mastectomía y después la cirugía reconstructiva, porque como nunca queda como antes, si se ve mal, después se va a ver un poco mejor, no tan bien como al principio, pero se va a sentir más contenta. Era un pensamiento medio extraño. Entonces ahora se hace mucho en paralelo. Pero a su vez también el paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata, la cirugía de próstata puede llevar a una disfunción en la erección por daño del nervio que produce la erección. Entonces, en ese momento también, cuando se está planteando, se hace tratamiento con rayos, se hace tratamiento quirúrgico, pero el quirúrgico te puede producir esto. Claro. En este caso es mejor esta técnica que la otra. Es decir, ya se discute lo que puede llegar a ocurrir en cuanto a la sexualidad posterior. Así es. Entonces, hay tumores que están ubicados en órganos genitales que te llevan a que el diálogo sea. Pero si no, por ejemplo, alguien opera y después queda una secuela y muchas veces la pareja se lo guarda y no hablan más del tema, pero porque a lo mejor emocionalmente dijeron, bueno, ya zafé del cáncer, ya estoy hecho, la sexualidad pasa a otro lado. Y ahí es donde empieza a tallar qué pareja tiene. Si la pareja está tranquila y no pasa nada, está todo bien, pero la vida continúa. Los cánceres ocurren muchas veces en épocas en donde la sexualidad es más importante que en otras, si bien es importante siempre, y entonces ahí es donde la sexóloga yo creo que ocupa el lugar fundamental. Es raro que antes de un tratamiento consulten, pero ahí es donde el médico tiene que tomar en cuenta, y en muchos casos seguro que lo tienen por las secuelas que pueden dejar, la conversación previa y el aclarar cómo son las cosas, y después ponerse a trabajar, primero en solucionar el problema, pero teniendo en cuenta siempre esto que Beatriz recibe, que son las consultas para tratar de manejar el tema y cómo revertir una situación que se complicó y que antes no era así. Y el otro tema también es que el hígado metaboliza también las hormonas sexuales, y tenemos que en época de tratamiento quimioterapéutico hay una disminución en la producción de testosterona. La testosterona, como siempre decimos, es la hormona productora del deseo sexual. Entonces, sumado a la disminución estética, a la disminución de salud, a las preocupaciones y todo eso, lógico.